Hoy vamos a meternos de lleno en dos movimientos artísticos que surgieron literalmente de las cenizas de la Primera Guerra Mundial con una ambición, una ambición gigantesca: reconstruir el mundo desde cero. A ver, fijaos en estas dos imágenes. A simple vista parecen mundos aparte. A la izquierda tenemos la pura abstracción de De Stijl en Holanda y a la derecha la pura ingeniería del constructivismo ruso. Pero, y aquí viene lo interesante, los dos nacen del mismo lugar y con el mismo objetivo: diseñar una sociedad completamente nueva. La gran pregunta es, ¿cómo es posible que partiendo de la misma idea acabaran en sitios tan diferentes? El mundo estaba en ruinas y en medio de ese caos surgió una fe casi religiosa, una nueva creencia, que la lógica, la precisión de la máquina podía salvar a la humanidad. Para ellos el arte ya no era una cuestión de qué bonito o qué feo, nada de eso, se acabó el gusto personal. Buscaban un lenguaje universal, objetivo, basado en la geometría y la tecnología, un arte tan impersonal y lógico como una ecuación matemática. Vale, para entender bien este viaje paralelo vamos a ver 5 puntos clave. La nueva era de la máquina, qué significaba ser artista, cómo rompieron con el espacio tradicional, qué tipo de arquitectura querían y finalmente, qué fue de ellos. Empezamos por lo primero, el artista. Y es que aquí está una de las grandes claves. ¿Quién era el artista en esta nueva era? ¿Una especie de místico? ¿O más bien un ingeniero? Su papel, como vamos a ver, cambió radicalmente. Y aquí lo vemos clarísimo. El contraste es brutal. Por un lado, en Holanda, con De Stijl, el artista es casi un gurú, ¿no? Alguien que busca una armonía universal, un equilibrio espiritual a través de la abstracción pura. Y por otro lado, en Rusia, cambio total. Allí nace el artista constructor. No es un místico, es un ingeniero social. Su trabajo tiene que ser útil, funcional y estar al servicio de la revolución. La palabra clave para De Stijl es neoplasticismo. Y ojo, que no es solo un nombre para un estilo, es toda una filosofía de vida. Ellos creían de verdad que si reducían el arte a sus elementos más básicos, líneas rectas, colores primarios, podían alcanzar una especie de armonía universal. Pensaban que esa pureza abstracta podía literalmente elevar el espíritu de la gente. Y mientras en Holanda estaban con estas ideas tan espirituales, en Rusia la cosa iba por un camino muy diferente. Allí el movimiento Proletkult, o sea, cultura proletaria, le dio la vuelta a todo. El arte no era para quedarse mirándolo en un museo, para nada. Era una herramienta para construir la nueva sociedad socialista. El artista no era un genio solitario, era un trabajador más, un técnico que producía cosas útiles. Pero a pesar de sus diferencias, tenían un enemigo en común. Un enemigo muy concreto: la habitación tradicional. La típica habitación cerrada, con sus 4 paredes. La caja. Para ellos, esa caja era el símbolo de todo lo viejo, una especie de prisión burguesa. Y estaban convencidos de que para liberar a la gente, primero había que destruir esa caja. Y fijaos qué manera de atacarla. Esto es de Theo van Doesburg. En lugar de muros sólidos que te encierran, él usa planos de color. Planos que parecen flotar, que se cruzan, que se extienden más allá. De repente, las esquinas desaparecen. El interior se mezcla con el exterior. Es un espacio totalmente dinámico, abierto, que te da una sensación de expansión, de libertad. Y que nadie piense que esto era solo un capricho estético. No. El propio Van Doesburg lo dice aquí. Se trata de crear espacios con planos que se extienden hasta el infinito. La idea era profundamente filosófica. Creían que si cambiabas el espacio que habitas, podías cambiar la forma en que piensas, transformar la consciencia de la gente. Si lo de Van Doesburg ya parecía radical, lo de Rusia va un paso más allá. Fijaos en los Architectons de Malevich. Esto no son casas, no están pensados para vivir en ellos. Son esculturas arquitectónicas, pura experimentación. Composiciones de formas geométricas que flotan, que desafían la gravedad. Son, en esencia, visiones de un futuro utópico, una arquitectura casi de ciencia ficción. Vale, perfecto. Destruimos la caja. ¿Y ahora qué? ¿Qué construimos en ese espacio liberado? Pues es justo aquí donde sus dos caminos, que iban más o menos en paralelo, se bifurcan de manera definitiva. Es que esta imagen lo dice todo. A la izquierda, De Stijl, un interior pensado para la calma, para el equilibrio espiritual de una persona, del individuo. Y a la derecha, el constructivismo, el edificio Narconfin. Esto no es una casa, es una máquina de vivir en comunidad. Lo llamaban un condensador social. El objetivo no era el individuo, sino crear un nuevo tipo de ser humano, el ser humano colectivo. La idea del condensador social es fascinante. Piensen en el Narconfin. Apartamentos mínimos, pero con cocinas, comedores y lavanderías enormes y compartidas. La idea era forzar a la gente a interactuar, a vivir en común, a romper con la idea tradicional de familia.
la arquitectura como una herramienta para reprogramar la sociedad desde sus cimientos. Y esta idea de máquina para vivir se ve en todas partes. Mirad este proyecto para la sede del periódico Pravda. Es como si le hubieran quitado la piel al edificio. Se ve todo, la estructura de acero, los ascensores, hasta los altavoces para difundir noticias a la calle. El edificio no esconde su función, al contrario, la grita a los cuatro vientos. Es una celebración de la tecnología y la comunicación. Empezaron en el mismo punto, con la misma fe en la máquina, pero como hemos visto, sus caminos se separaron. ¿Y sus finales? Bueno, sus finales no pudieron ser más distintos. Echarle un vistazo rápido a las fechas. Mientras De Stijl triunfa en París en 1925 y sus ideas se extienden como la pólvora, influenciando a la Bauhaus y a Le Corbusier, en Rusia pasa justo lo contrario. El experimento se acaba. En 1932, el Estado soviético dice «se acabó». Disuelve todos los grupos artísticos independientes. El sueño de la vanguardia se topa de bruces con la política. Entonces, ¿qué quedó de De Stijl? Pues en cierto modo, conquistó el mundo. Su estética, las líneas rectas, las superficies limpias, fue absorbida por lo que hoy llamamos el estilo internacional. Quizás perdió por el camino esa parte más mística, pero su lenguaje visual se convirtió en la base de gran parte de la arquitectura moderna. ¿Y los constructivistas? ¡Ay, los constructivistas! Nos dejaron sueños increíbles. Proyectos como este de Iván Leonidov para el Instituto Lenin. Son visiones de un futuro de cristal y acero, de una sociedad radicalmente nueva, pura poesía tecnológica. Pero la mayoría de estos sueños se quedaron en eso, en dibujos, en planos que nunca se llegaron a construir. Porque el sueño de un futuro de cristal y acero fue aplastado y reemplazado por esto. El proyecto ganador para el Palacio de los Soviets. Un monstruo neoclásico, coronado por una estatua gigantesca de Lenin. No puede haber una señal más clara y más brutal. El experimento, la vanguardia, la utopía, todo eso se había acabado. Volvía a la arquitectura del poder. Entonces, para quedarnos con lo esencial, tenemos dos movimientos que parten de una misma idea, rehacer la sociedad con el diseño. Pero uno, De Stijl, pone el foco en lo espiritual, en lo abstracto, en el individuo, y el otro, el constructivismo, en lo social, lo útil, lo revolucionario. Al final su destino lo marcó la política. Uno se convirtió en una influencia mundial, el otro en una utopía suprimida. La prueba de cómo un mismo sueño puede florecer o ser aplastado dependiendo del terreno en el que cae. Y todo esto nos deja una pregunta flotando en el aire, ¿no? Ellos intentaron usar el diseño y la técnica para construir un mundo mejor. Hoy, con la tecnología que tenemos, que es infinitamente más potente, ¿qué herramientas estamos usando nosotros para imaginar nuestro futuro? O quizás la pregunta es otra. ¿Estamos siquiera imaginándolo?